Mis padres cancelaron mi universidad para pagarle un viaje espiritual a mi hermano porque él sí debía conocer el mundo. Cuando me quejé me llamaron envidioso. Años después, lo vi en mi oficina rogando por un trabajo. Cuando me negué mis padres me llamaron ingrato. Crecí en una casa donde la palabra destino se usaba como si fuera receta médica. Mi mamá decía que mi hermano mayor tenía alma vieja, que el mundo lo llamaba, que nosotros éramos un simple puente para que él cruzara hacia lo que de verdad importa. A mí me tocaba ser el puente. Puntada tras puntada me remendé solo la idea de que trabajando duro, con la cabeza gacha y los papeles en regla, uno se gana su lugar. En el último año de secundaria me partí el lomo, tareas hasta la madrugada, turnos los fines de semana en la tienda de abarrotes del barrio, cartas de recomendación. Ensayos de esos donde te piden contar tu vida en pocas líneas como si el hambre o las ganas cupieran en un párrafo. Cuando llegó la carta de aceptación de la Universidad Estatal fue un subidón que me dejó temblando, la abrí ahí mismo, en el buzo del correo, y sentí esa mezcla rara de vértigo y orgullo. Mi plan era sencillo y terco, beca parcial, ayuda financiera, un empleo medio jodido en el campus y el resto con el ahorro familiar que mis papás habían jurado que era para mis clases y mis libros. Nada glamuroso, pero mío. Recuerdo la tarde exacta en la que se jodió todo. Estábamos en la cocina, esa cuchitril de apartamento donde el extractor sonaba como helicóptero y la luz amarilla volvía triste hasta el arroz. Yo tenía la carta abierta, con las manos sudadas y la sonrisa de idiota que se te escapa cuando por fin ves una salida. Mi papá habló con voz de noticia mala, esa que él usaba cuando quería sonar firme y solo salía como un regaño disfrazado. Dijo que tenían que replantear prioridades, que la familia es un equipo y que a veces hay que apoyar al que está por despegar. Yo resoné con ese equipo hasta que soltó la bomba. La plata ahorrada para mi matrícula y mis libros la iban a usar para el viaje espiritual de mi hermano. Mi hermano, el genio de los proyectos que no llegan a ninguna parte, el poeta de sofá que se pasaba las tardes leyendo frases de autoayuda y repitiendo que lo material es una cárcel mientras mi mamá le servía otro plato. Iba a irse a conocer el mundo, a templos y retiros de silencio y esas mierdas de fotos con atardeceres y brazaletes de hilo. Quise reírme, pero me salió un están jodiendo, con la voz rota. Mi mamá me agarró la mano como si yo fuera un niño que no entiende las cosas de los grandes, y dijo que mi hermano sí debía conocer el mundo, que en él había algo que necesitaba ser despertado. Que a mí me iba a ir bien por mi disciplina, que no todo es estudiar y trabajar como mula, que yo era fuerte y mi hermano era sensible. Me agarró por ahí, por el viejo truco de hacerte sentir culpable por ser el que resiste. Mi papá remató con un no seas envidioso, como si yo estuviera peleando por un juguete y no por mi maldita vida. Me hervía la cara. Quise explicar lo obvio, que la fecha para asegurar mi inscripción estaba encima, que había plazos, que si no pagábamos ese depósito perdía el cupo. Abrí la boca y me salió un rosario de razones. Ellos asentían con cara de funeral y, cuando terminé, soltaron la frase que me cambió los huesos: tu hermano lo necesita más. No voy a mentir, hice un berrinche que todavía me da vergüenza. Golpeé la mesa, dije cosas feas, me salió del alma llamarlos hipócritas, les recordé cada maldito sábado que me levanté antes del amanecer para abrir la tienda, cada noche sin dormir. Cada hora extra contada moneda por moneda porque era para la universidad. Mi mamá contestó con esa dulzura pasivo-agresiva que corta más que un cuchillo, dijo que yo estaba consumido por la envidia, que la vida me estaba volviendo duro, que necesitaba abrir el corazón. Mi papá, más terco, soltó que uno no siempre recibe lo que quiere, que los caminos se acomodan solos, y yo pensé que claro, los caminos se acomodan solos cuando te los pavimentan con la plata de otro. Las semanas siguientes fueron un desfile de humillaciones pequeñas. Nos sentamos en la sala a reorganizar el presupuesto como si la decisión no estuviera tomada ya. Hablaron de boletos de avión, de hostales, de seguros médicos de viaje, de un curso de meditación que se pagaba por adelantado. Yo, que nunca había pedido ni unos malditos tenis nuevos porque sabía que ese dinero era para mis libros, los escuchaba sacar cuentas con la tranquilidad de quien compra una lámpara bonita. Entretanto, a mí me sugerían explorar opciones locales, el instituto comunitario, cursos en línea, tal vez tomarte un año para trabajar y madurar.
Esa fue la manera más elegante que encontraron para decirme que me quedara jodido y callado. El día que vencía el plazo para asegurar la inscripción me tocó ver a mi hermano abrir una cuenta de correo con un nombre ridículo para enviar la confirmación de un retiro en un centro de meditación que quedaba al otro lado del planeta. Se giró hacia mí con una sonrisa de luz de vela y me dijo que esperaba que yo entendiera, que cuando regresara sería otro y que eso nos iba a beneficiar a todos. Yo asentí como se asiente cuando oyes a alguien que jamás ha pagado una factura pronunciar palabras grandes. Mi mamá le acarició el cabello como a un santo y murmuró que estaba orgullosa. Yo sentí algo que no sabía describir, algo entre tristeza, vergüenza y rabia, y debajo de todo un rencor fresco, como un hielo que se forma sin que te des cuenta. La semana de su partida, mi casa se volvió un altar. Llegaron tías con bendiciones, vecinos con consejos dignos de tarjeta, compañeros de iglesia con sobrecitos de dinero para el camino, porque la gente es muy generosa cuando la aventura es ajena. A mí me tocó subir maletas, imprimir reservas, traducir instrucciones, preparar un itinerario porque resulta que el iluminado no sabía ni cómo llenar un formulario. Mi papá, con su voz de general de sofá, me dijo que me portara como hombre y apoyara a mi hermano. Añadió que, si yo de verdad amaba a la familia, también era mi viaje. Qué fácil amar el viaje del otro cuando te dejan plantado en la puerta de embarque sin boleto. El día del aeropuerto fue una postal hipócrita. Besos, fotos, promesas. Mi mamá lloró como si su hijo se fuera a la guerra y no a tomarse selfies en templos. Mi hermano me abrazó y dijo que confiaba en que yo sabría aprovechar este tiempo para descubrir quién era sin la universidad, que tal vez la vida me estaba dando una lección. Le devolví el abrazo y no dije nada, porque si abría la boca terminaba gritándole en medio de la fila. Mientras lo veía pasar por seguridad con su mochila de explorador comprado en la tienda bonita del centro, entendí que el amor sin respeto es caridad barata y que yo, desde ese mismo minuto, iba a dejar de mendigar explicaciones. Volví a casa en un bus que olía a fritanga y desodorante barato, y me sentí ridículo mirando por la ventana, imaginando el campus que ya no sería, el dormitorio compartido, las noches de biblioteca. El estrés que yo quería, el del que te quejas con orgullo porque te está empujando. Abrí mi correo por puro masoquismo y ahí estaba el mensaje de la universidad recordándome que el plazo había pasado, con ese tono neutro que no perdona ni culpabiliza, solo aplasta. Cerré la laptop y me senté en el piso de la sala como si me faltaran huesos. Esa noche, mientras mis papás hablaban por teléfono con un primo para presumir que su hijo había tomado una decisión valiente, me entró una especie de calma áspera. No era resignación. Era un ajuste. Me repetí que nadie iba a rescatarme, que me tocaba armar mi vida con lo que tuviera a mano, aunque fuera con cinta y rabia. Me prometí que iba a sacarme adelante a patadas, que no volvería a poner mi futuro en la mano floja de nadie, y que, el día que me encontrara de frente con esa mierda de destino, lo miraría fijo y le diría que a mí me tocó a pulso. Lo que mis papás no sabían entonces, mientras contaban orgullosos los sellos que esperaban en el pasaporte de mi hermano, es que yo también estaba aprendiendo un idioma nuevo, el de la memoria. Guardé cada detalle como quien guarda pruebas. Anoté en el pecho el tono exacto de la voz de mi papá diciéndome no seas envidioso, la caricia condescendiente de mi mamá, el brillo idiota en los ojos de mi hermano repitiendo que cuando volviera sería otro. Metí todo eso en una caja mental y la cerré con llave, no para vivir dentro de ella, sino para abrirla el día que hiciera falta. A veces la vida no te da justicia, a veces te da paciencia. Y la paciencia, bien alimentada, se vuelve venganza con reloj propio. Esa fue mi línea de salida, sin matrícula, sin dormitorio, sin el plan ordenadito que había armado con años de esfuerzo, pero con una furia tranquila que me cambió la espalda. No voy a venderles el cuento de que al día siguiente ya tenía respuestas. Lo que tenía eran deudas, un empleo de mierda y una determinación que daba miedo. Sentía que si respiraba muy hondo lloraba, así que empecé a respirar cortito, a contar billetes como si fueran golpes, a apagar la luz temprano para gastar menos, a decir que sí a cualquier turno. Me inscribí en clases nocturnas de un instituto comunitario porque negarme a estudiar me habría roto algo, y, aunque en la casa esa decisión fue recibida con un eso no es lo mismo,
yo sabía que ahí estaba mi salvavidas. Cuando me preguntan por qué no perdoné en el momento, por qué no hice la cosa bonita de dejar ir, me dan ganas de reírme. Lo intenté, lo juro. Intenté pensar que mis papás hicieron lo que creyeron mejor. Pero cada vez que recordaba cómo se repartieron mis sueños como si fueran cupones, me volvía a arder el estómago. Así que hice un trato conmigo, no voy a perdonar por adelantado. Voy a trabajar, voy a estudiar como pueda, voy a callarme lo justo para no reventar, y si un día el mundo gira y me pone del otro lado del escritorio, no voy a fingir amnesia. No voy a jugar al santo. Voy a ser correcto, pero no pendejo. Y con esa promesa arranqué. Mi hermano voló hacia sus templos y sus mantras, yo me quedé con mis horarios pegados en la nevera, con mis zapatos baratos que me dejaban los pies hechos mierda, con mi libreta llena de listas y pequeños triunfos que nadie aplaudía. Si había una brújula, la fabriqué con enojo y disciplina. Si había un destino, que viniera y me encontrara sudado. Porque lo que me quitaron esa tarde en la cocina no fue un simple depósito, fue el permiso de soñar sin pedir permiso. Y eso, ya lo verán, tiene consecuencias. Actualización 1. Un año después de aquella escena en la cocina yo ya no era el mismo, y no lo digo con la frase motivacional barata que usa la gente para subir selfies sudando en el gimnasio. Lo digo con la certeza de quien aprendió a vivir a golpes chiquitos. Mi vida se medía en relojes ajenos, el reloj del supervisor que me soltaba del turno cuando le convenía. El reloj del profe del instituto comunitario que cerraba la puerta a la hora exacta aunque yo llegara con el aliento congelado, el reloj del autobús que a veces pasaba y a veces no. Y el reloj de mi propio cuerpo que pitaba hambre cuando todavía faltaban horas para el descanso. Me había vuelto un experto en hacer rendir la comida, arroz, frijoles, huevo, una salsa picante barata que quemaba como si limpiara algo por dentro. En casa ya nadie hablaba de mi universidad, ese tema se guardó en el mismo cajón donde mi mamá escondía las instrucciones de los electrodomésticos, ese cajón que solo se abre cuando algo se rompe. Yo, para no romperme, me inventé un ritual, llegar del trabajo, ducharme rápido con el agua tibia que apenas salía. Servirme un plato humeante y ponerme a estudiar en la mesa coja de la sala mientras la televisión vecina se colaba por las paredes delgadas. Si alguien me preguntaba cómo estaba, yo decía que bien, que cansado, que ahí vamos. Mentira y verdad al mismo tiempo. Mi hermano se había ido a encontrarse y, por supuesto, se encontraba en todas partes menos en un empleo. Desde mi celular me tocaba tragarme sus fotos de templos, collares de cuentas, atardeceres con frases cursis que sonaban como manual de microondas. Mis papás compartían todo con orgullo de campeonato, y cada vez que alguien comentaba qué valiente, qué experiencia tan transformadora, yo sentía que me jalaban una cuerda invisible en el estómago. Había noches en que me quedaba atrapado viendo esas imágenes hasta que el teléfono se calentaba, no por masoquista, sino porque necesitaba grabar cada detalle, como si la memoria fuera mi única arma. Me repetía que esa bronca no podía comerse mis horas, que ya bastante hambre teníamos de otras cosas, así que cerraba la aplicación. Dejaba el teléfono boca abajo y me clavaba en un capítulo de contabilidad o en un ensayo de inglés que, por cierto, me salían mejor cuando estaba enojado. La rabia es un combustible asqueroso, pero jala. El trabajo era un paisaje fijo de cajas, etiquetas mal pegadas y zapatos que después de una semana olían a lluvia vieja. Me aprendí los nombres de todos en la tienda porque, si algo me enseñó ese año, fue que saber cómo se llama la gente te salva de muchos corajes. Había una cajera que me guiñaba el ojo cuando me veía correr al reloj checador, un compañero que siempre tenía chicles y me regalaba uno cuando me veía con cara de no desayuné ni madres, y una gerente que era dura, sí, pero que a veces me dejaba ir 10 minutos antes para que no te cierren la puerta en la clase, mijo. Me cargué los turnos feos porque la necesidad no tiene pena, madrugada los fines de semana, cierres entre semana, feriados con música de Navidad sonando desde octubre. Y, en medio de todo, yo iba juntando pequeñas victorias, una tarea entregada a tiempo, una calificación alta en un examen que estudié en el descanso, una noche en la que logré dormir 6 horas seguidas. El regreso de mi hermano fue más triste que dramático, y eso lo hizo peor.
Mis papás me pidieron que lo recogiera en el aeropuerto porque tu papá tiene la espalda mal y mamá se marea en carretera, así que me levanté en plena madrugada. Me puse una sudadera con olor a jabón barato y tomé el autobús que tarda una eternidad y media en llegar al terminal. Lo vi salir por esas puertas automáticas con el mismo brillo en los ojos de siempre, un brillo que no paga cuentas, con una mochila llena de collares y pantalones de lino arrugado. Me abrazó diciendo que fue una locura y que ahora sí entendía lo esencial, y yo asentí con la cabeza porque no quería pelear en medio de la gente que cargaba maletas. En el camino de vuelta habló sin parar de un retiro en la montaña donde nadie hablaba por días, de un monje que le dijo que su camino era acompañar a otros en su despertar, de una playa donde lloró mirando el mar. Yo le pregunté, con cuidado, si había conseguido algún contacto de trabajo, si al menos tenía claro dónde iba a vivir. Se rió y dijo que eso llega cuando uno está yendo bien por dentro, y quise estrellarle la frente contra la ventana. No lo hice. Giré el volumen de la radio hacia una estación cualquiera y dejé que hablara hasta quedarse callado. En la casa lo recibieron como si volviera un héroe de película. Mi mamá tenía una mesa llena de comida, mi papá destapó una botella que guardaba para ocasiones especiales y nuestros familiares llamaron en videollamada para escuchar la recapitulación del viaje. Que por cierto fue larga como mis deudas. Él narraba y yo veía el reloj de la estufa acercarse a la hora de mi clase. Mi mamá me miró como quien mira a un grosero cuando me levanté para agarrar mi mochila y salir. Dijo que deberías quedarte, esto es importante para todos, y yo contesté que si llegaba tarde el profe me cerraba la puerta en la cara, que esto también es importante para mí. Mi papá, con ese tono que confunde autoridad con berrinche, soltó no seas egoísta, como si mi presencia en la mesa fuera la llave de su iluminación. Salí con un ya regreso que era mentira, no iba a regresar esa noche. En el autobús, con el estómago revuelto por la combinación de olores y estrés, me prometí que no volvería a justificar mi vida como si me la hubieran prestado. Los días siguientes fueron una coreografía absurda. Yo madrugaba, salía, regresaba para cambiarme e ir a clase, regresaba otra vez y encontraba a mi hermano dormido en el sofá, con una manta que mi mamá le ponía como si el frío le diera solo a él. Empezó con una rutina de prácticas que consistía en ocupar la sala para meditar, encender inciensos baratos que me dejaban la garganta raspada y poner música de cuencos tibetanos a volumen de concierto. Mi mamá, enamorada de la escena, me pedía que no hiciera ruido cuando yo llegaba con bolsas, que tu hermano está en sesión. Una tarde, agotado, le pedí que si podía bajar un poco el volumen porque tenía que entregar una tarea en línea, y me respondió con esa sonrisa que huele a gasolina, dijo que si abres el corazón, el ruido no existe. Yo, que tenía la paciencia colgando de una hebra, le dije no chingues. Mi mamá me miró como si hubiera dicho un sacrilegio y mi papá se sacó del bolsillo el sermón sobre el respeto en la casa. ¿Qué respeto ni qué carajos? Pensé, si el respeto aquí solo camina en una dirección. A los pocos días comenzó la parte que ya me veía venir, la ronda de favores envuelta en palabras bonitas. Mi hermano se sentó a mi lado una noche y, con voz de que va a pedir azúcar, me soltó que estaba pensando en lanzar unas sesiones de acompañamiento y que si yo podía prestarle para un micrófono y una cámara, nada ostentoso. Algo humilde. Lo miré sin parpadear y dije que no tenía, que si quería podía usar mi teléfono un rato y ya. Movió la cabeza como quien entiende que el mundo no lo comprende, y dijo que qué feo vivir tan agarrado al dinero. Más tarde mi mamá me escribió un mensaje largo que empezaba con sé que estás cansado y terminaba con si pudieras ayudar a tu hermano en esto te lo agradeceríamos todos. Lo borré. La siguiente semana llegó la presión por otro lado, mi papá anunció, muy llorondo, que íbamos a repartir los gastos mensuales para crecer como familia. Traducido, yo iba a pagar más luz y más comida, aunque el que no trabajaba era el iluminado. Volví a decir que no, dije que ya pagaba una parte y que eso era lo que podía, que si había que ajustar, pues que cada quien se arremangara. Mi papá se puso rojo, mi mamá lloró sin lágrimas, y mi hermano se hizo el ausente mirando a un punto en la pared como si hubiera encontrado otro plano de existencia. Me encerré en mi cuarto y conté el dinero que tenía en efectivo, no para decidir si ayudaba o no, sino para sentir que todavía había algo que dependía de mí. El instituto comunitario se volvió mi refugio,
aunque también era una chinga. Mis compañeros eran como yo, gente que sale del trabajo con el cuerpo doblado y aún así prende la mente a la hora de la clase. Un profesor de contabilidad me agarró cariño porque me quedaba al final haciendo preguntas y lleno de vergüenza le pedí que me revisara el currículum que había armado en un documento gratuito con plantillas feas. Dijo que no está mal, pero puedes hacerlo mejor, y me enseñó un par de trucos. En los pasillos conocí a una bibliotecaria que me dejaba quedarme un poco más cuando cerraban si la sala estaba vacía, y usaba ese tiempo extra como si me lo hubieran dado en préstamo. Cuando hacía frío de verdad, me metía a la biblioteca solo para estar en calefacción una hora más, y no voy a mentir. A veces me dormía con la cabeza sobre el cuaderno y me despertaba con una línea de baba que me daba risa y pena a partes iguales. No hay nada épico en esto, solo una terquedad sucia que te sostiene. En casa, el equilibrio se rompía cada semana de una manera distinta. Un domingo, mientras yo preparaba una pasta con lo poco que quedaba, mi hermano anunció en voz alta que iba a abrir un canal para compartir sus aprendizajes. Mi mamá soltó un qué emoción, mi amor, y mi papá dijo que eso sí es emprender. Yo, que ya había aprendido a tragarme palabras para no desperdiciar saliva, le deseé suerte y seguí revolviendo la olla. A los 2 días, lo tenía detrás de mí pidiéndome solo un tutorial de edición porque tú eres bueno con la compu. Le dije que no tenía tiempo, que si quería podía ver videos gratis en internet como todo el mundo. Me soltó que tu energía está pesada y me reí como un loco. Pesada está la bolsa del mandado cuando nadie más la levanta, pensé, pero ya ni ganas de decirlo en voz alta. Empezó a traer a la casa 2 o 3 personas para sesiones que consistían en sentarse en círculo, cerrar los ojos, respirar y luego pedirse perdón por cosas vagas. Una de esas noches, uno de sus amigos dejó la puerta mal cerrada y casi se nos mete un desconocido. Yo monté en cólera y dije que eso no era un centro comunitario. Que esta era mi casa y que no iban a convertirla en un spa. Mi mamá me llamó agresivo y mi papá dijo la frase que se había vuelto su escudo: no seas envidioso. ¿Envidioso de qué, carajo, si lo que yo quería era dormir? El dinero era un animal al que yo perseguía con vara corta. A veces alcanzaba, a veces se me escapaba por un suspiro. Empecé a vender cosas que ni usaba, una chaqueta que me quedaba grande, unos audífonos que sonaban a lata, una bicicleta que había rescatado de la basura y que arreglé con tutoriales. Con cada venta hacía un pago pequeño a la colegiatura y sentía que empujaba una piedra loma arriba con las manos peladas. Pedí la ayuda federal que pude, me metí a un programa del campus que te da unas horas en la biblioteca a cambio de un estipendio ridículo, y aún así había días en que la cuenta en el banco parecía una broma mala. Me guardé el orgullo y fui al banco de alimentos del barrio, salí con una bolsa de productos enlatados y un nudo en la garganta que se me desató recién cuando abrí una lata de frijoles y olí el metal. Me prometí que eso también lo iba a guardar en la caja mental, no para victimizarme, sino para recordar que yo no me había inventado el hambre. Hubo una noche de invierno que marcó el final de ese primer año. Caía nieve, de esa que no luce en fotos porque es sucia y se hace agua gris en la acera. Salí del trabajo con los calcetines mojados, el autobús venía tarde y mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Decía que tu hermano se siente incomprendido y que deberías disculparte por tu energía negativa. Miré la pantalla con los dedos congelados y me reí en voz alta, una risa fea de cansancio. Llegué a casa, dejé los zapatos en la entrada, me hice un café aguado y abrí el correo. Ahí estaba un mensaje del profesor de contabilidad, me había recomendado para un programa de prácticas del propio instituto, algo chiquito, horas limitadas, apoyo con papeleo. Un supervisado amable que te enseña lo básico de oficina. No era la gloria, pero era una puerta. Me quedé mirando ese correo como si fuera una fogata. Por primera vez en mucho tiempo sentí calor sin estar pegado a la estufa. Esa noche me senté frente a mis papás y hablé sin gritar. Les dije que había conseguido esa oportunidad y que necesitaba la sala libre ciertas tardes para poder conectarme sin la banda sonora de cuencos y mantres. Dije que no iba a prestar dinero, que no iba a enseñar edición, que no iba a cargar con el costo de que mi hermano siguiera en su nube. Mi mamá me trató de duro, mi papá de desconsiderado, mi hermano, con esa boca que ya me desesperaba,
dijo que la vida te devuelve lo que das. Contesté que perfecto, que entonces la vida ya sabrá qué devolverle a cada quien. Y me fui a mi cuarto. Lloré, sí, de puro agotamiento y de ese alivio raro que te da poner un límite sin pedir perdón por ponerlo. Al final de ese año yo estaba hecho trizas pero plantado. Tenía un pie en la tienda y el otro en el instituto, una carta de oportunidad en el correo, un montón de papeles en una carpeta azul que decía cosas importantes y, lo más valioso, un silencio por dentro que dejó de sonar a cobardía y empezó a sonar a foco. La venganza no era una escena dramática, era esto, levantarme cada día, hacer mi parte sin cederme, guardar memoria, trabajar como si la vida fuera una pared húmeda que igual se sube, construir sin aplausos y esperar. Esperar sin quedarme quieto. Porque yo sabía, no sé cómo, que el ciclo iba a girar. Y cuando lo hiciera, no iba a temblarme la voz. Actualización 2. Pasaron 3 años desde aquel regreso patético de mi hermano, y en ese tiempo mi vida se fue acomodando como piezas toscas de un rompecabezas que no había pedido, pero que estaba empeñado en terminar. Yo seguía arrastrando el cansancio de los turnos partidos, las madrugadas en transporte público y las noches de tareas hechas con café frío, pero algo había cambiado, el esfuerzo empezó a dar frutos. No eran frutos enormes, no eran premios de revista, pero sí eran suficientes para que yo pudiera levantar la cara sin sentir vergüenza. Había terminado mi programa en el instituto comunitario y, con eso, abrí la puerta a transferirme a una universidad más grande. No fue fácil, tuve que llenar papeles hasta que se me cansaron los ojos, lidiar con oficinas que te hacen sentir como si fueras un número más, y aguantarme la humillación de pedir préstamos estudiantiles porque mi familia, que tanto había prometido, no iba a mover un dedo por mí. Pero al final lo logré. Esa fue la primera vez que sentí que estaba agarrando las riendas de mi vida, aunque fuera a jalones. Mientras yo avanzaba a punta de sacrificios, mi hermano se hundía en la comodidad como quien se deja caer en un sillón viejo. No consiguió ningún empleo estable. Intentó hacerse pasar por creador de contenido espiritual y abrió un canal en línea donde repetía, con voz afectada, las mismas frases que había anotado en sus libretas durante el viaje. Hablaba de energía, de vibraciones, de dejar fluir. Se vestía con túnicas baratas compradas por internet y se grababa con la cámara que mis papás le habían financiado, hablando de la importancia de la autenticidad mientras seguía viviendo de la cuenta bancaria ajena. Yo veía esas escenas de reojo cuando llegaba a casa, y me daban un asco mezclado con lástima. No porque tuviera algo en contra de la espiritualidad, sino porque veía con claridad que él usaba esas palabras como máscara para tapar su fracaso. Mientras tanto, mis papás lo aplaudían. Mi mamá lo compartía en Facebook con frases como orgullosa de mi hijo, un alma vieja en un mundo difícil. Mi papá lo defendía en las reuniones familiares, diciendo que el trabajo no siempre se mide en cheques, a veces se mide en sabiduría. Yo apretaba los dientes para no explotar, porque sabía que de nada servía discutir, me habían encasillado como el envidioso, y cualquier cosa que dijera iba a sonar a resentimiento aunque tuviera razón. Yo, en paralelo, logré rentar un pequeño departamento cerca de la universidad. No era nada del otro mundo, paredes descascaradas, una cocina mínima y un colchón que me dejó la espalda torcida durante meses, pero era mío. Ese pedazo de espacio pagado con mi salario representaba todo lo que ellos me habían negado. Era la prueba de que no necesitaba permiso de nadie. Me compré un coche usado que sonaba a cascajo en las subidas, pero que me daba libertad. Ya no dependía de los horarios del bus ni de los berrinches de nadie. Recuerdo la primera vez que me subí solo, con las ventanas abiertas y la radio sonando mal, y sentí que había cruzado una frontera. No era lujo, pero sí independencia. Mis papás ni siquiera lo mencionaron. Cuando fui a visitarlos lo único que escuché fue un comentario pasivo-agresivo de mi mamá, diciendo que ojalá no estés gastando en cosas innecesarias. Todavía eres joven para esas responsabilidades. La ironía me quemaba, porque los mismos que decían eso habían vaciado mis ahorros para mandar a mi hermano de vacaciones espirituales. Las visitas a casa se volvieron cada vez menos frecuentes. Yo iba lo justo para no cargar con la culpa de romper del todo, pero cada viaje me confirmaba que no pertenecía a ese espacio.
Mi hermano seguía durmiendo hasta tarde, ocupando la sala para grabar videos, pidiendo dinero para invertir en su proyecto. Había veces que me agarraba en la cocina y me soltaba monólogos sobre cómo el mundo laboral era una cárcel, cómo yo me estaba convirtiendo en esclavo del sistema, cómo algún día iba a agradecerle sus enseñanzas. Yo lo escuchaba con cara de piedra y por dentro me reía de la contradicción. El hombre que no trabajaba, que no pagaba ni el jabón que usaba, me daba lecciones sobre dignidad. Mis papás, mientras tanto, me pedían favores disfrazados de sugerencias. Me decían que tal vez yo podía ayudarle a mi hermano a posicionar su canal, porque yo sí entendía de computadoras. Otra vez insistieron en que lo apoyara con equipo, porque tú ya tienes un salario estable y él apenas está empezando. Yo contestaba que no, sin levantar la voz, pero con una firmeza que cada vez me resultaba más natural. La cara de decepción de mi mamá, suspiro incluido, se volvió un gesto que conocía de memoria. Mi papá solo se limitaba a repetir que estaba endurecido, que la vida me estaba consumiendo, que me iba a arrepentir de no apoyar al talento de mi hermano. A esas alturas ya ni me enojaba, porque el ridículo se había vuelto paisaje. Lo curioso es que, mientras ellos seguían girando alrededor de su sol imaginario, yo empezaba a construir un camino real. En la universidad conocí gente con hambre como la mía, personas que habían llegado con historias de sacrificios similares, que entendían el cansancio y la terquedad como idioma común. Mis profesores me reconocieron el esfuerzo, y algunos me abrieron puertas hacia prácticas profesionales. Entré en una empresa pequeña de tecnología, donde al principio hacía lo más básico: archivar, contestar llamadas, ordenar archivos digitales. Pero me lo tomé como entrenamiento. Cada tarea la hacía con una seriedad que sorprendía a mis jefes. Me quedaba horas extras aprendiendo lo que podía, observando cómo se movían los que sabían, anotando trucos. En pocos meses me ofrecieron un contrato de medio tiempo, y luego uno de tiempo completo. El sueldo no era espectacular, pero comparado con lo que había vivido, era un salto enorme. Por primera vez tenía un cheque que me permitía no solo sobrevivir, sino ahorrar un poco. No mucho, pero lo suficiente para dejar de vivir con el miedo constante de no llegar a fin de mes. Esos pequeños logros fueron mi venganza silenciosa. Mientras mi hermano subía videos hablando de energías cósmicas y apenas conseguía unas cuantas visualizaciones, yo empezaba a aparecer en reuniones de trabajo donde se tomaban decisiones reales. Mientras él pedía a mis papás dinero para cursos de coaching, yo recibía invitaciones para entrenamientos pagados por la empresa. Mientras él se levantaba a meditar en la sala, yo me levantaba a trabajar y regresaba con resultados. Y aunque nunca lo dije en voz alta, cada paso que daba lo sentía como un golpe indirecto contra esa narrativa que mis padres habían construido, la de que él era el elegido, el especial, el que merecía la inversión. Yo no necesitaba su aprobación, pero sí me alimentaba saber que la realidad, poco a poco, los estaba desmintiendo. Con el tiempo, el distanciamiento se hizo definitivo. Ya no discutía con ellos, ya no trataba de explicar nada. Si me llamaban para pedirme favores relacionados con mi hermano, decía que no. Si me preguntaban si podía darle trabajo en mi empresa, me reía y cambiaba de tema. Aprendí que no debía justificarme, que aún no bastaba. Eso me dio una paz rara, una especie de tranquilidad amarga que sabía a independencia. Al final de esos 3 años, mi vida seguía siendo dura, sí, pero era mía. Y aunque no lo admitieran, yo sabía que mis papás lo veían a un hijo que avanzaba solo mientras el otro se quedaba estancado. Y aunque no me lo dijeran nunca, eso les dolía más que cualquier insulto que yo pudiera lanzar. Actualización 3. Pasaron 5 años y la vida ya no olía a sopa recalentada ni a autobús húmedo, olía a alfombra de oficina recién aspirada, a café quemado de máquina y a papel nuevo de impresora. Terminé la universidad a tirones, con más ojeras que fotos y más ganas que certezas, y me quedé en la empresa donde había empezado como becario. Primero con un puesto modesto y luego con responsabilidades que me pesaban rico, como cuando el cuerpo te duele por un buen entrenamiento. Me tocó liderar un equipo chico, un puñado de personas tan tercas y cansadas como yo, y aprender a decir cosas que antes me tragaba: esto no funciona, esto sí, esto lo asumo yo, esto no lo voy a permitir.
Tenía una tarjeta para entrar al edificio y un cubículo con una ventana que daba a una avenida de árboles viejos y semáforos tercos, y aunque para cualquiera sería poca cosa, yo me sentía dueño de mi propio nombre cada que el lector hacía ese pitido corto de permiso. No era glamour, era estabilidad, y en mi mundo eso era un lujo. Hubo momentos raros de vértigo, como cuando Recursos Humanos me llamó a una sala de vidrio y me dijeron que querían que yo llevara el equipo de soporte de procesos. Un título largo que básicamente significaba apagar incendios con una sonrisa y que las fechas de entrega se cumplieran aunque la vida estuviera escupiéndote en la cara. Me dieron un escritorio más grande, una planta en maceta que intenté no matar y una lista de gente a mi cargo que, al principio, me vio con desconfianza. Me empeñé en ser claro y justo, si había que quedarnos tarde, me quedaba con todos, si salía bien, el crédito era compartido, si salía mal, la cara la ponía yo. Una gerente veterana me dijo, medio en broma medio en serio, que yo tenía espalda. Yo pensé en todas las cajas cargadas, en todos los buses tomados, en todas las aulas donde el sueño me ganaba y donde igual peleaba por un punto más, y me reí por dentro. Sí, tenía espalda, y era mía. La rutina se volvió una compañera amable. Llegaba temprano, saludaba al guardia que ya sabía mi nombre, pasaba por la cocina a servirme un café que nunca terminaba. Y me sentaba a revisar correos con esa mezcla de ansiedad y orden que aprendí a fabricar para no ahogarme. Había días en que el equipo me jalaba hacia todos lados y yo sentía que me partían en mitades, pero en la noche, cuando apagaba la pantalla, me venía una calma chiquita que a mí me sabía a victoria. Jamás presumí nada en redes, no me nacía, mi venganza era llegar a casa, abrir una cerveza barata, apoyar los pies en una mesa que ya no se tambaleaba y, de vez en cuando, decir en voz baja, lo logré, cabrón. Y justo cuando me estaba acostumbrando a que el mundo no me pateara todos los días, llegó el episodio que se quedó guardado como una cicatriz que no quiero borrarme. Era un martes vulgar, de esos que empiezan con una reunión que pudo ser un correo y terminan con una lista de pendientes que te mira con dientes. A media mañana me marcó seguridad por el teléfono interno con esa voz neutra que ya sé que trae noticias, dijo que tienes una visita en recepción, dice que es tu hermano. Sentí el estómago caer como ascensor viejo. No teníamos contacto desde hacía meses, apenas uno que otro mensaje insípido que yo dejaba sin respuesta. Respiré, dejé el mouse en su sitio y bajé en el ascensor con la mandíbula apretada, pensando en que tal vez venía a pedirme dinero otra vez. Tal vez a venderme un curso de reconexión interior o a soltarme otra de sus cátedras de humo. Lo vi de lejos y no tuve que acercarme mucho para saber que nada había cambiado en su cabeza, aunque el cuerpo contara otra historia. Estaba flaco de una forma triste, la barba despareja, el pelo amarrado en un intento de moño que le hacía ver la cara más larga. Usaba sandalias con calcetines, una camisa de lino arrugada y un montón de pulseritas baratas que tintineaban cuando movía las manos. Tenía un folder vacío, vacío de verdad, lo noté por cómo se doblaba al agarrarlo. Me sonrió con esa sonrisa que siempre le funcionó con mi mamá y dijo, sin saludar a la recepcionista que ya estaba incómoda, que qué gusto verte, hermano, vengo a platicar de una oportunidad. Me dio rabia y ternura en la misma cucharada. Me acerqué y lo guié a una sala chiquita junto a recepción, una de esas que tienen una mesa redonda y 4 sillas que suenan cuando te sientas. No me senté. Apoyé las manos en el respaldo de la silla y solté una pregunta directa, con la voz que uso cuando tengo 20 minutos y el incendio ya empezó en otro pasillo. Dije que ¿qué necesitas? Él respiró profundo, como si estuviera a punto de recitar, y arrancó la función. Dijo que la vida le había enseñado cosas duras, que estaba listo para aportar, que podía traer a la empresa una perspectiva humana, que los equipos necesitan guía, no solo procesos. Intentó venderme una especie de coaching de aire, habló de círculos de escucha, de jornadas de silencio para los empleados, de limpiar la energía del espacio y yo miraba el techo para no soltar una carcajada, no por burla, sino por el cansancio antiguo que ese discurso me inflama. Entonces cambió de tono, bajó la mirada y dijo que si no era eso, cualquier cosa, lo que sea, yo solo quiero empezar. Esa frase lo que sea, yo solo quiero empezar fue un golpe raro,
porque por primera vez lo oí decir algo sin incienso alrededor. Le pregunté, sin adornos, si traía su currículum. Dije la palabra currículum y sentí que estaba hablando en otro idioma. Él respondió que no lo imprimí, pero te puedo contar, y yo expliqué, con paciencia de jefe y mal humor de hermano, que aquí no funciona así. Le dije que para entrar a cualquier puesto, incluso el más básico, necesitaba aplicar en línea, que había pruebas, entrevistas, periodos de entrenamiento, que el hecho de que yo trabajara ahí no significaba una puerta trasera. Intentó sonreír y soltó que yo sé que tú puedes mover algo, y yo le contesté que no voy a mover ni un carajo, no voy a poner mi nombre por ti. Hubo un silencio espeso, de esos que te exigen escoger bando. Entonces se puso a llorar bajito, no el llanto manipulador de antes, sino un llanto de pena que a mí me hizo sentir un segundo de compasión y 10 de enojo por todos los años en los que eligió la comodidad. Me senté por fin y hablé como si estuviera en una evaluación de desempeño. Le dije que si quieres un empleo aquí, aplica como todos, con un currículum que podamos leer, con referencias, con claridad en lo que sabes hacer, si lo que quieres es que te meta a la fuerza, no va a pasar. En la misma frase aproveché para soltar lo que llevaba cargando desde aquel día en la cocina, le recordé que cuando mi vida dependía de una matrícula él estaba subiendo fotos en templos. Que cuando yo trabajaba doble turno él dormía en el sofá, que cuando yo llenaba formularios él pedía dinero para cámaras, que cuando yo estudiaba con hambre él me llamaba prisionero del sistema. Dije que no vine a cobrártelo, vine a decirte que la cuenta la paga cada quien con su tiempo, y este es el tuyo. Él me miró con una mezcla de odio y vergüenza, y murmuró que eres un culero, esas palabras, cortitas y directas, y yo asentí, porque a veces ser un culero es lo único decente que puede ser. Se levantó de golpe, golpeó con la cadera la mesa y se le cayó el folder vacío, del que salió volando nada, porque no había nada. Recogió el folder como si recogiera su orgullo, se acomodó las pulseras y dijo que se lo iba a decir a mis papás, que ellos sabían quién era quién. Contesté que diles lo que quieras, diles también lo que hiciste con el dinero que era para mi universidad. Abrió la boca para replicar, pero no le salió nada. Caminamos hacia la recepción sin empujarnos ni tocarnos, con esa distancia rara que solo tienen los que comparten sangre y no comparten realidad. Me despedí con un cuídate que más bien sonó a sal de aquí, y lo vi irse cruzando el lobby con sus sandalias tristes y su caminata vencida. Me quedé un rato mirando la puerta automática abrirse y cerrarse, como si ahí hubiera una respuesta que no llegaba. La llamada de mis papás no tardó nada. Entró cuando yo todavía estaba subiendo en el ascensor de vuelta, con ese tono de alarma que te clava el corazón en la garganta. Contesté sabiendo el guión de memoria. Mi mamá empezó con un como pudiste, dijo que él había llegado ilusionado, que ibas a tenderle la mano, que la familia se ayuda, y derramó palabras que me han usado de trapeador toda la vida. Mi papá tomó el teléfono y se fue a lo práctico agresivo, dijo que eres un maldito ingrato, que si no fuera por nosotros no estarías donde estás, que a ti te hicimos fuerte, a él lo cuidamos porque era especial. Que un poco de humildad no te caería mal. Yo me mordí la lengua hasta saborear sangre para no gritar. Respondí despacio, sin adornos, con el mismo tono con el que doy malas noticias en el trabajo. Dije que donde estoy lo hice solo, que ustedes eligieron a quien apostar y yo no me olvido, que si quieren hablar de ingratitud. Empecemos por el día en que decidieron que mi educación era menos importante que un maldito retiro de silencio, que aquí no hay favores, hay consecuencias. Mi mamá lloró, me llamó duro, me pidió que no cargues rencor, hijo, que tu hermano necesita una oportunidad, que tú ya estás bien, no te cuesta nada. Le expliqué que sí me cuesta mi nombre, que cada decisión tiene un precio, que yo ya pagué el mío. Mi papá se puso furioso, empezó a repetir que eres una vergüenza, que la sangre llama, que ya se te devolverá, y yo corté la llamada como se corta un cable pelado, rápido, sin mirar atrás. Me temblaban las manos, no por culpa, por adrenalina. Volví a mi escritorio, miré a mi equipo con esas caras de martes que todos compartimos, y dije que vamos por el cierre del día, como si por dentro no se me estuviera incendiando la casa. Esa tarde trabajé como un animal, no para olvidarme de lo que había pasado, sino para recordarme lo que soy.
En el trayecto a casa, con la radio lanzando anuncios de seguros y la luz del atardecer pegando de lado, sentí una calma pesada, una de esas que no son felices, pero sí justas. No había hecho nada heroico, solo había puesto un límite, uno gigantesco, en el único lugar donde de verdad importaba, en mí. Pensé en el chaval que se quedó sin matrícula mientras otro se iba a despertar, en el que contaba monedas para pagar la colegiatura del instituto, en el que aprendió a decir que no aunque temblara, y quise abrazarlo. No lo hice, porque uno se abraza trabajando, durmiendo bien, comiendo caliente, pagando sus cosas sin deberle favores a quien no se los merece. Los días siguientes trajeron su propia resaca. Mi mamá me mandó mensajes largos que yo dejé en visto, con frases de la familia es primero y el corazón se endurece cuando no hay fe. Mi papá mandó audios sermoneándome sobre obediencia y respeto. Mi hermano subió a su red un video hablando de traiciones cercanas y gente tóxica, sin decir mi nombre, pero dejándolo claro para quien quisiera leer entre líneas. A mí me dio igual. En la oficina, una compañera me preguntó si estaba bien, tal vez porque me había visto pasar pálido por recepción. Dije que sí, solo falta de azúcar, y nos reímos. En la noche, ya con la casa en silencio, abrí la ventana, dejé que entrara el frío y me senté en el piso. No pensé en karma ni en justicia divina. Pensé en una línea recta. Yo iba por ahí. Si alguien quería caminar a mi lado, bien. Si no, que no estorbara. Y si alguien intentaba volver a subirse a mis hombros, ahí iba a estar yo, con la espalda que me construía golpes, diciéndole que no con todas las letras. Desde entonces, cada vez que cruzo por recepción y suena ese pitido corto de permiso, me acuerdo de ese folder vacío. Me sirve de recordatorio y de brújula. No me hizo feliz ese encuentro, pero me acomodó el alma en su sitio. Ellos dirán lo que quieran, usarán las palabras que más les convengan, ingrato, duro, resentido. Yo, en cambio, uso una sola que me basta, consecuente. Actualización 4. Un año después de aquel encuentro en la oficina, la vida ya me había dado suficiente distancia como para mirar todo con menos rabia y más frialdad. Había seguido creciendo en el trabajo y me encontraba en un punto donde ya no tenía que justificar mi presencia en cada reunión y demostrar todos los días que valía la pena tenerme ahí. Tenía estabilidad, mis ahorros iban en aumento y podía darme pequeños lujos que antes eran impensables, como salir de viaje por mi cuenta, pagar un buen seguro médico o cambiar de departamento a uno más amplio y sin goteras. Ese salto no era solo material, era un recordatorio silencioso de que yo había construido algo sólido mientras en mi familia seguían repitiendo el mismo guión de siempre, el hijo iluminado que nunca aterrizaba. Los padres que lo defendían como si fuera un niño eterno y la narrativa desgastada de que yo era el duro, el ingrato, el resentido. A esas alturas ya no me dolía, solo me resultaba cansino, como escuchar una canción que sabes de memoria y que nunca te gustó. De mi hermano supe más por terceros y por redes sociales que por contacto directo. Había dejado de insistir con conseguir un empleo formal y se había inventado otra versión de sí mismo, esta vez como coach espiritual en línea. Montó una página en Facebook y un perfil en Instagram donde ofrecía sesiones privadas de reconexión y cursos intensivos para despertar tu verdadero ser, cobrando cientos de dólares por pláticas en Zoom que eran poco más que repetir frases de autoayuda y ejercicios de respiración sacados de Internet. Mis papás se convirtieron en sus primeros y más fieles clientes, no porque pagaran, sino porque lo defendían en todas partes. Mi mamá compartía cada publicación con entusiasmo, escribiendo debajo comentarios como orgullosa de mi hijo, un día en tiempos difíciles. Mientras mi papá justificaba su fracaso económico diciendo que los verdaderos cambios no se miden en billetes, sino en almas tocadas. Yo no decía nada. Ya había aprendido que entrar en esa conversación era como tirarle piedras a un pantano, no pasa nada, todo se hunde y solo quedas embarrado. Lo que sí recibía eran correos de mi mamá cada tanto, escritos con ese tono dulzón que siempre usa cuando quiere corregirme sin sonar agresiva. Los mensajes empezaban con frases como hijo, sé que estás muy ocupado y terminaban con sermones disfrazados de consejos, que debía aprender a perdonar, que el rencor me estaba volviendo frío. Que la familia es lo único que queda, que la vida se equilibra cuando uno abre el corazón.
Una vez me escribió un correo particularmente largo donde me decía que si yo había llegado tan lejos era precisamente porque ellos me habían forjado en la dureza, que no debía olvidar que, al negarme a ayudar a mi hermano, estaba negando también las enseñanzas de mi propia sangre. Lo leí 2 veces, no por culpa, sino porque me impresionaba el nivel de retorcimiento. Lo borré sin contestar. No sentía necesidad de explicarme, ya no era aquel muchacho que discutía hasta quedarse sin voz. Había entendido que el silencio a veces duele más que cualquier reproche. Mi hermano, por su parte, me buscaba de formas indirectas. No me llamaba ni me escribía directamente, pero cada cierto tiempo publicaba mensajes crípticos en sus redes. Con frases como los lazos de sangre son cadenas y no hay amor, o a veces los más cercanos son los que más nos traicionan. Lo hacía justo después de algún logro mío que mi madre comentaba en público. Yo sabía que eran indirectas dirigidas hacia mí, pero me daba exactamente igual. De hecho, me servían como recordatorio de que mi ausencia en su vida lo incomodaba. No había mayor venganza que ver cómo mi silencio lo descolocaba más que cualquier pelea. Durante ese tiempo empecé a viajar por trabajo. No eran vacaciones lujosas ni viajes de placer, eran conferencias, entrenamientos o reuniones en distintas ciudades, dentro y fuera del país. Lo irónico era que ahora yo era el que subía fotos en aeropuertos, en hoteles impersonales, en calles extranjeras donde solo tenía tiempo de ver un poco entre reuniones. A diferencia de él, no lo hacía para presumir ni para llenar un vacío, lo hacía porque era parte de mi chamba, porque formaba parte de un camino que había construido con mis propios pasos. Cada vez que subía una foto, aunque fuera un paisaje desde la ventana de un hotel o un plato extraño en algún restaurante, mi mamá no tardaba en escribirme. A veces lo hacía con orgullo, pero casi siempre con un veneno disfrazado de dulzura. Qué bonito que por fin conoces el mundo, hijo, pero recuerda quién se sacrificó para que tu hermano lo conociera primero. Ese tipo de comentarios me daban risa amarga. Me daban ganas de contestar que no hubo sacrificio, que lo que hicieron fue robarme oportunidades para dárselas a alguien que nunca supo qué hacer con ellas. Pero no lo hacía. Cerraba el chat, dejaba el teléfono a un lado y me servía otro café. En una ocasión tuve que viajar a Europa por un proyecto que duró casi un mes. Cuando regresé, me encontré con un correo de mi papá lleno de acusaciones. Decía que me estaba volviendo arrogante, que el dinero me había cambiado, que me creía mejor que los demás. Que el éxito no servía de nada si no se compartía. El final del correo era una súplica disfrazada de orden, que contratara a mi hermano, que lo metiera a la empresa, aunque fuera en el puesto más básico. Que yo tenía poder para hacerlo y que si no lo hacía estaba dejando morir a mi propia familia. Cerré la computadora y me quedé mirando la pared. Ni siquiera me enojó, lo único que sentí fue lástima. Lástima por ellos, que seguían orbitando alrededor de un hijo que jamás les iba a devolver lo invertido, y lástima por mí, que había gastado tantos años tratando de explicar algo que al final era simple. Cada quien paga su cuenta, y ellos habían decidido pagar la mía con intereses. En medio de todo esto, mi vida personal empezó a estabilizarse. Logré rodearme de gente que valía la pena, amigos que no me veían como el responsable ni como el que debía sacrificarse por los demás, sino simplemente como alguien que había peleado por su lugar. Encontré compañía en personas que respetaban mi espacio, que no necesitaban manipulación ni chantajes emocionales para sentirse queridas. Esa fue quizá la diferencia más grande. Mientras en casa todo giraba alrededor de un hijo incapaz de sostenerse, yo por fin había encontrado un círculo donde cada quien se sostenía a sí mismo y, desde ahí, compartíamos lo que nos sobraba. Esa sensación de equilibrio me reafirmó la decisión de mantener distancia de mi familia. No era odio, era protección. No era venganza, era supervivencia. Hubo un domingo particular en el que esa distancia se hizo evidente. Mi madre me invitó a una comida familiar, insistiendo con que ya es hora de sanar, hijo, de que volvamos a estar juntos como antes. Acepté por inercia, con la idea de que quizá era momento de mostrarles, sin palabras, que yo ya no estaba en el mismo lugar que antes. Llegué, saludé, me senté en la mesa y observé la misma escena de siempre, mi hermano hablando de proyectos irreales, mis papás escuchándolo como si estuvieran oyendo a un profeta, y yo en silencio.
cortando carne en mi plato mientras pensaba en la reunión que tenía al día siguiente. En un momento mi mamá me pidió que brindara por los logros de tu hermano, que cada día inspira a más personas. Yo levanté el vaso, choqué suavemente y no dije nada. Esa fue mi respuesta, el silencio como un muro que ya no podían atravesar. Me fui temprano, sin discutir, sin explicar. Al llegar a mi departamento, me quité los zapatos, me dejé caer en el sofá y supe con claridad que no iba a volver a esos rituales nunca más. Ese año me enseñó que el tiempo pone a cada quien en su lugar, aunque se tarde. Mi hermano había creado una imagen frágil que se desmoronaba con cualquier soplo de realidad. Mis padres seguían sosteniéndolo con palabras, pero cada vez con menos fuerza, como quien intenta mantener a flote un barco lleno de agujeros. Yo, en cambio, me sentía en tierra firme. Y aunque ellos insistieran en llamarme duro o ingrato, yo sabía que lo que había hecho era salvarme a mí mismo. Esa certeza, fría y firme, valía más que cualquier reconocimiento familiar que nunca iba a llegar. Actualización final. Pasaron un par de años más y, aunque parezca cursi decirlo, el ruido por dentro se me había vuelto silencio bueno. Tenía un equipo a mi cargo que funcionaba sin que yo tuviera que estar sobre cada detalle, una jefa que me respetaba porque cumplía lo que prometía y una vida doméstica que no olía a urgencia. Un apartamento con luz y con plantas que no se morían a la primera, una cafetera que no hacía berrinches, un par de sartenes decentes y un closet donde la ropa no parecía uniforme de desastre. Había cambiado de oficina a un piso más alto y, desde la ventana, el mundo se veía ordenado de una forma que jamás había sentido cuando vivía masticando cuentas. Mis papás seguían en su himno de siempre, con la letra gastada de que el elegido era el que no pagaba nada y de que yo me había vuelto duro. Yo contestaba cada tanto con mensajes cortos porque no me salía el teatro. Pero tampoco el odio. Me di cuenta de que lo único que pedía el cuerpo era que me dejaran en paz, y como eso no iba a pasar, me alejé lo suficiente para que los gritos de su mundo sonaran como si vinieran desde una casa ajena. Fue en pleno verano, de esos que calientan el pavimento hasta que huele a goma y a gasolina, cuando la historia decidió dar el último giro. Ese día el aire acondicionado de la oficina estaba exagerando, así que la recepción parecía refrigerador. Yo volvía de una reunión donde habíamos cerrado un contrato jodido a punta de paciencia y datos, y me sentía satisfecho, con esa satisfacción que no hace ruido pero que te endereza la espalda. La recepcionista me hizo una seña rara, con los ojos grandes, y me dijo hablando bajito que alguien me esperaba. No hizo falta que dijera el nombre, reconocí la postura vencida de inmediato. Ahí estaba él, sentado en la orilla del sillón, con una mochila que parecía vacía y una suéter gris que le quedaba grande, como si lo hubiera recogido de una caja de donaciones. La barba rala, los ojos hundidos, la piel de quien lleva tiempo jalando aire a medias. Me vio y sonrió de manera automática, esa sonrisa que antes le servía de llave y que ahora era un gesto cansado. Dijo que necesitaba hablar conmigo solo un momento, te lo ruego, y me tembló un músculo en la mejilla, un tic viejo que me aparece cuando el pasado me toca la puerta sin avisar. Lo llevé a una sala de reuniones chiquita junto a recursos humanos, la que tiene una mesa redonda, 4 sillas y un cuadro genérico de paisaje que intenta ser relajante y solo consigue parecer caro. Cerré la puerta y me quedé de pie, porque si me sentaba me iba a ablandar. Él empezó con una voz que ya no tenía incienso ni mantres, una voz de cansancio simple. Dijo que las cosas se habían puesto feas, que los cursos ya no vendían, que la gente se cansó de pagar por promesas, que una mala racha se volvió un agujero, que la renta se atrasó, que había dormido en un sofá que no era suyo. Que ahora mismo lo que quería era un trabajo, el que fuera. Aunque sea de limpieza, dijo, y al decirlo se le rompió algo en la cara. Me lo dijo mirando la mesa, como si la madera pudiera darle permiso para no sentirse tan jodido. No me lo soltó con discurso, no me vendió un proyecto, no intentó endulzarme con palabras grandes. Fue directo. Y me dolió, porque una parte de mí, la que no está impermeabilizada, odia ver a la gente pidiendo de esa manera. Le pregunté si traía su currículum escrito, si tenía referencias, si había aplicado por el portal que usa todo el mundo. No lo dije como burla, lo dije porque esa es la puerta.
Negó con la cabeza y murmuró que no sabía ni por dónde empezar. Ahí, un pedazo de mí que alguna vez fue su hermano quiso decirle siéntate, lo hacemos juntos, pero otro pedazo más grande, el que se quedó sin matrícula mientras él andaba de turista en templos. Me agarró del brazo y no me dejó mover. Le dije que si de verdad quería trabajar, el camino estaba claro, entrar a la página, llenar formularios, preparar un currículum sencillo, mostrar que iba a llegar a tiempo y no a inventar excusas. Le dije que yo no iba a firmar por él, ni a colarlo, ni a poner mi nombre a cambio de su promesa. Le repetí despacio, no voy a cargar con eso. Me miró como si no entendiera la gramática de esa frase. Dijo que solo necesitaba una oportunidad, que tú ya la tienes, compártela, y ahí sí me hirvió la sangre. Le contesté que yo no la recibí envuelta en moño, que la mordí y la escupí hasta formar algo que alimentara. Que me costó años que a nadie en esta puta empresa le importaban, y que poner mi nombre por él no era amor, era suicidio. Hizo el amague de ponerse digno, pero el cuerpo no le dio. La dignidad con hambre tiene las piernas flacas. Se le aflojaron los hombros y dijo esa frase que me va a acompañar por años, no me dejes afuera. Y, por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir culpa, sentí claridad. Dije que afuera me dejaron a mí cuando era un chamaco con la carta de aceptación apretada entre los dedos, cuando había ahorros y prefirieron gastárselos en su despertar barato. Cuando mi teléfono se llenaba de fotos tuyas comiendo curry y yo comía arroz con huevo. Dije que no estaba contando puntos, que no estaba cobrando con intereses, que esto no era ojo por ojo, que era algo más simple y más cabrón, yo no iba a desbaratar mi nombre para arreglar el tuyo. Y que si quería limpiar pisos en esta oficina, empezara como cualquiera, con su solicitud, con su reloj checador, con su uniforme y su supervisor que no te cree el primer mes. Cayó. Y por primera vez lo vi de verdad, un hombre adulto que había crecido sin huesos de esfuerzo, pidiéndome que le prestara los míos. Nos interrumpió un golpe suave en la puerta. Era la chica de recursos humanos, asomó la cabeza para decirme que me necesitaban en una llamada con gente de otra ciudad. Asentí, le pedí 2 minutos, volví a mirarlo. Le ofrecí, porque no soy un monstruo, escribirle en una hoja a mano las cosas mínimas para no estrellarse, como armar un currículum simple, un par de lugares donde podían pagarle por horas mientras se acomodaba. El número de un centro donde ayudan a practicar entrevistas sin cobrar, nada de milagros, pura calle. Dije que si quería eso, con gusto, pero que no iba a firmar por él ni a mentir por él. Dijo que con eso no le alcanzaba, que yo no entendía, que lo mío era frialdad, que me había vuelto otra persona. Y ahí sí me salió la risa, una risa fea pero limpia. Claro que soy otro, dije, me tocó hacerme, cabrón. Apretó la mandíbula, se levantó despacio, recogió su mochila floja y se fue sin mirarme a los ojos. Cuando la puerta se cerró, el frío de la sala me pegó en la nuca como si alguien hubiera abierto una ventana. La llamada con la otra ciudad fue un trámite, pero las manos me temblaron un poco sobre el teclado. Al colgar, el celular vibraba con un nombre que ya sé que trae guerra. Contesté y escuché la voz de mi madre afilada, como cuchillo que acaba de salir del agua caliente, que como me atrevía, que su hijo había llegado hasta mi oficina humillándose y que yo lo había pateado. Que era un egoísta de mierda, que la vida me iba a cobrar cada una de estas. Mi padre agarró el teléfono y entró con su coro de siempre, que soy un maldito ingrato, que si no fuera por ellos yo seguiría en la tienda levantando cajas, que a mí me hicieron fuerte con su dureza, que ahora me toca devolver. Que el apellido vale más que un empleo. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja y miré mis manos, las líneas en la palma llenas de polvo viejo que nadie ve, las cicatrices chiquitas que te deja cargar cosas que no son tuyas. Respiré hondo y contesté como si estuviera redactando un correo que puede leerse en un juicio. Les dije que no me pidieran que quemara mi nombre para calentar las manos de nadie, que no iba a arreglar con un puesto la consecuencia de años de elegir la salida más cómoda. Que no iba a ser cómplice de esa mentira que llevan repitiendo desde que tengo memoria. Dije que si de verdad lo querían ayudar, había centros de empleo, había cursos técnicos baratos, había turnos de noche que pagan extra, que lo que no había, no lo hay ni lo habrá, es un atajo con mi firma. Mi madre lloró,
pero ya no era el llanto que me doblaba, era el llanto de quien sabe que su truco perdió efecto. Dijo que el rencor me estaba secando y que a ese paso te vas a quedar solo. Le respondí que la soledad no es estar sin gente, es estar con gente que te corta en pedacitos. Mi padre insultó, subió la voz, tiró frases de esas que creen que vuelven a un hijo al redil: la sangre manda, la familia es lo primero, el éxito sin amor no vale nada. Me guardé de contestarle lo que me hervía, me guardé de escupirles toda la contabilidad del daño. Cerré con una frase que llevaba años masticando y que por fin salió cómoda: yo no soy su plan de contingencia. Colgué antes de que pudieran lanzarme otra piedra envuelta en cariño. Esa noche, por puro impulso, manejé hasta el barrio donde crecí. No entré a la casa, me quedé estacionado frente al porche como quien mira un escenario desmontado. La luz del poste hacía ver el pasto más feo, el buzón despintado, la puerta con la pintura desconchada. Recordé la cocina estrecha, el ruido del extractor, la tarde en que me dijeron que mis ahorros se irían al viaje de despertar de mi hermano, y sentí lo más parecido a un cierre que he sentido nunca. No felicidad, no venganza con fuegos artificiales, no música gloriosa. Cierre. Un portazo que no suena pero que deja de entrar corriente. Me quedé ahí un rato, mirando una casa que me dio techo y grietas, y me dije en voz baja que ya había terminado de pedir permiso. Antes de irme, hice algo que quizá parezca cursi, pero que a mí me enderezó: abrí la guantera, saqué una libreta vieja donde alguna vez apunté metas ridículas y escribí con pluma: no debo nada. Luego añadí, en letras grandes y torcidas: tampoco me deben. Cerré la libreta y sentí, por fin, mi espalda sin bultos prestados. La semana siguiente corrió como corren todas cuando tienes trabajo que hacer, con prisa, con risas en pasillos, con pláticas medio absurdas en la cocina de la oficina sobre series que no alcanzo a ver. Hubo un momento, un jueves por la tarde, en que la recepcionista volvió a hacerme la seña. Me acerqué y me dijo que él estaba otra vez en el lobby. Yo pensé en huir por la escalera, lo confieso, pero me quedé, porque esconderse también cansa. Salió de detrás de una columna, más flaco, con la misma suéter, con la mochila que esta vez sonaba porque llevaba quién sabe cuántas cosas mal acomodadas. No pidió sala. Me habló ahí mismo, bajito. Dijo que solo quería decirme que había aplicado en un par de lugares, que quizá lo llamaban para turnos de noche en un almacén, que no quería nada de mí. Y, con una honestidad que no le conocía, soltó: quisiera no odiarte. Le contesté que tal vez nos conviene a los dos no necesitar nada del otro. Asintió con la cabeza, se metió las manos en el bolsillo y antes de irse soltó una frase que me taladró en lo blando: ojalá te hubiera escuchado antes. No supe qué hacer con eso, así que no hice nada. Lo vi salir por la puerta automática, pequeñito, y no sentí victoria ni lástima, sentí lo único que quería sentir: distancia. Mis papás intentaron un último ataque, un correo conjunto con esas frases que ya se saben la ruta a mi papelera: que la familia, que el perdón, que el destino. No contesté. En su lugar, llamé a mi terapeuta y le dije que necesitaba aprender a quedarme en mi límite sin pedir disculpas por sostenerlo. Fui, hablé, lloré lo que tocaba, y me regresé a mi vida bien ganada. Me preguntaron si no sentía que me estaba vengando de una forma fea. Dije la verdad: la venganza fue no abrir la puerta equivocada. La venganza fue sostener mi nombre, no hacerme el santo, no salvar a nadie a costa mía. La venganza fue dejar que el mundo mostrara lo que era cada quien cuando se le acababan los discursos. No me aplaudieron, porque en terapia no aplauden, pero salí con una calma que no se compra. Con el tiempo, la historia se fue apagando. Mi hermano apareció en una foto con un uniforme sencillo, con cara de sueño y un pulgar arriba que parecía más una disculpa que una celebración. Mis papás escribieron debajo que estaban orgullosos de su resiliencia. Es su lengua, ya no me toca traducirla. Yo seguí con lo mío. No subí fotos de nada. No conté mi versión en la mesa de nadie. Me levanté a la hora de siempre, tomé el café de siempre, trabajé lo que había que trabajar. Cuando alguien nuevo en la oficina me pregunta si tengo hermanos, digo que sí, y si insiste pregunto que para qué lo necesita saber.
La mayoría de la gente entiende que hay historias que no se platican en pasillos. Alguna tarde de otoño, mientras el sol hacía de las suyas con las fachadas del centro y la ciudad olía a hojas húmedas, me quedé frente a la ventana de la oficina más tiempo del que mi espalda recomienda. Pensé en la primera vez que pisé un campus con miedo de que me corrieran por no pagar, pensé en la carta que llegó y después no sirvió de nada. Pensé en el autobús que me dejó un invierno empapado y con una bolsa de comida del banco de alimentos, pensé en la sala llenándose de humo de incienso y en el sonido de los cuencos como martillo. Pensé en la recepcionista haciéndome la seña de que mi pasado estaba sentado en el lobby. Y me dije, sin épica, sin musiqueo, sin público, ya estuvo. No hay deuda. No hay condena. No hay absolución. Hay una vida. La mía. Y si eso suena frío, pues que suene frío. A mí me calienta lo suficiente como para no volver a pedir permiso. Cuando se fue la luz naranja de la tarde, recogí mi abrigo, apagué la pantalla y caminé hacia el elevador. En el lobby, como todas las noches, el guardia me dijo hasta mañana con ese tono que solo tienen quienes te han visto cansado y te quieren bien. La puerta automática se abrió y dejó entrar el calor pegajoso de la calle. Afuera, la ciudad rugía con ese ruido mestizo que aprendí a usar de arrullo. Caminé hacia el estacionamiento con las llaves en la mano, sin mirar atrás, sin necesidad de construir una frase para contarlo después. A veces la venganza es un no, dicho a tiempo y sostenido sin temblar. A veces la venganza es llegar a casa, abrir la puerta y saber que todo lo que hay adentro es tuyo y no le debes explicación a nadie. Y eso, carajo, es suficiente.